Muy buenas a todos y bienvenidos a Educación y Tierra. Tengo una planta invadida de pulgón. ¿Será que ese es el fin de mi cultivo? Quédate y lo descubrirás. Pilas pues, empezamos. Tengo esta planta que, como lo pueden ver, está invadida en pulgón. Completamente invadida. Entonces, ¿qué hay que hacer? Atentos al video, que esta información les va a ayudar muchísimo para que puedan controlar lo que llamamos plagas, para poder controlar lo que llamamos una invasión de algún insecto, porque es que una invasión de un insecto, eso que llamamos plaga, nos puede acabar con la huerta, nos puede acabar con el cultivo, perjudicándonos gravemente. En este video les voy a enseñar el arma más poderosa para controlar los pulgones y además quédate hasta el final que te voy a enseñar mi receta secreta, el todoterreno. Ojo que si esto se le aplica encima a un pulgón, los elimina en un 90%. Un 90% de la población de pulgón donde se les aplique esto, los elimina, los acaba. Esto actúa sobre el sistema nervioso directamente, ocasionándoles la parálisis. Esto es brutal. Si te quedas hasta el final, te voy a enseñar cómo lo preparo. Entonces empecemos. Pero ¿cuál es el arma más poderosa para que puedas combatir a los pulgones? El arma más poderosa es el conocimiento. ¿Cómo vas a combatir a un insecto? ¿Cómo vas a controlar a un insecto que no conoces? Lo más importante es conocer al insecto. Entonces, pilas. Si conocen, si se aprenden bien lo que les voy a contar en este video, los pulgones no van a ser un problema en sus cultivos, no van a ser un problema en sus huertas. Entonces, empecemos. Lo más importante que tú tienes que conocer al momento de controlar un insecto que se te pueda estar convirtiendo en un problema dentro de tus cultivos, lo más importante es saber cómo se alimenta, el que come, porque cuando tú te enteras de cuáles son sus hábitos alimenticios y qué es lo que los pulgones en este caso comen, por qué y cuándo, entonces vas a tener una ventaja impresionante. Entonces, atentos que esto les va a servir muchísimo y esto es muy importante para todos los que tengan plantas, cultivos, huertas. Los pulgones son unos insectos, son unos áfidos. Áfido es aquel bichito que viene dotado de un pico que clava en la planta, atraviesa las paredes celulares y extrae la savia alimentándose de ella. Eso básicamente. Pero en realidad, ¿qué es lo que está comiendo ese pulgón? Ese pulgón sobre todo se está alimentando, y atentos, que esto es un dato clave, el pulgón se está alimentando, este pulgón aquí, que está chuzando con su pico y está extrayendo esa savia, sobre todo lo que está comiendo son azúcares y aminoácidos, eso es muy importante. Segundo dato importante para que conozcas los hábitos alimenticios de los pulgones y los puedas controlar, los puedas combatir en tu cultivo, que combatir no es la palabra. Es que los pulgones, necesitas saber, es que los pulgones, has escuchado que los insectos son sobre todo proteína, sus cuerpos son altísimos porcentajes de proteína. Pero los insectos no pueden desbaratar la proteína. Los insectos, los pulgones, son pésimos seres proteolíticos. Proteolíticos es la palabra para indicar que no es capaz de desbaratar las proteínas. ¿Listo? En cambio, son unos seres estupendos en hacer proteosíntesis. Y la proteosíntesis es la síntesis de proteína. ¿Qué significa lo que le acabo de decir? Que los insectos son buenísimos, que los pulgones son buenísimos armando proteínas. Y los que ya siguen este canal sabrán que entonces las proteínas están formadas por puros aminoácidos pegados. ¿Listo? Como los pulgones son tan buenos para armar proteínas, entonces ¿de dónde las tienen que armar? Pues desde los aminoácidos, tomando aminoácidos libres. Volvamos a la planta. ¿Qué está comiendo entonces estos pulgones? Estos pulgones están comiendo aminoácidos libres que esta planta les está brindando, y azúcares. Los azúcares en la naturaleza son energía, y para que pueda existir
cualquier tipo de acción en la naturaleza se necesita energía, por lo tanto hay presencia de azúcares, ¿listo? Presencia de azúcares y presencia de aminoácidos. Ah, bueno, pero todas las plantas no tienen pues proteínas, todas las plantas no tienen proteínas formadas de aminoácidos. ¿Y por qué estos pulgones que se están comiendo esta planta no se están comiendo a este cilantro? ¿Y por qué no están atacando a esta cebolla, ni están atacando a este zucchini, ni a esta copea, ni están atacando a esta otra planta que es de las mismas? Creo que estamos hablando de una achicoria o si no, de un diente de león. Si saben, me lo dejan en los comentarios. Pero entonces, ¿por qué no está atacando a las demás? Atentos, que aquí se viene la parte más importante. Cuando las plantas se estresan, uno de sus mecanismos más poderosos para poder combatir el estrés es romper las proteínas y liberar los aminoácidos, para regar esos aminoácidos. Eso es un mecanismo que tienen las plantas para controlar el estrés. Entonces, ¿qué significa? Que estos pulgones estén atacando a esta planta y a las demás no. Que esta planta está demostrando, está manifestando un estrés y las otras no, las otras están en confort. Y esta planta, al estar manifestando un estrés, entonces está rompiendo proteínas y está liberando aminoácidos que están llamando a los insectos, porque ¿qué es lo que comen los pulgones? Muy bien, aminoácidos y azúcares. Y esta planta está llenita de aminoácidos libres al haber roto esas proteínas y los está invitando a comer. ¿Qué significa eso? Como las demás plantas no están infestadas de pulgón, ni siquiera las de la misma especie, solamente esta, entonces yo tengo que pensar, bueno, y entonces, ¿cuál es la interacción que está habiendo ahí? ¿Por qué estos pulgones están invadiendo a esta planta? ¿Qué será lo que? ¿Será que es que tengo que salir corriendo a comprar un veneno, a preparar el todoterreno, que aquí lo tengo listo? Esto es brutal. Esto paraliza a todos estos pulgones donde yo les eché esto. ¿Será que es que tengo que correr a echarles un veneno? O más bien pienso que será lo que está pasando ahí. Pilas a la película que está sucediendo aquí. Yo sé que les va a gustar. Esta planta me está mostrando un estrés. Por eso está liberando aminoácidos. Y por eso me llamó a todos estos pulgones que se la están comiendo. Los pulgones son el equipo de limpieza de la naturaleza. Esta planta está demostrando un estrés natural porque se está acercando a su término de vida, a su fin de su ciclo de vida. Entonces, ¿qué está haciendo esta planta que se está acercando a su término de vida? Está llamando a los pulgones para que ellos vengan y empiecen a degradar, y después llamará a los hongos para que vengan y terminen el trabajo, porque lo que ella necesita es ser descompuesta, desarmada otra vez para que la vuelvan a convertir en suelo y le abran espacio. De aquí, de esta planta que ya está culminando con su vida, ya quiere que rápidamente la degraden para abrirle espacio a que otra planta más joven, más fuerte y mejor adaptada tenga espacio en donde crecer. Así es la naturaleza. Y los pulgones lo único que están haciendo es respondiendo al llamado de esta planta, y están viniendo a hacer su trabajo, están viniendo a degradarla para convertirla de nuevo en suelo. ¿Sí ven qué hermosura? Yo no les voy a aplicar el todoterreno ni riesgos. Yo voy a permitir que estos pulgones terminen la degradación de esta planta y se cumpla su ciclo natural. ¿Yo por qué voy a intervenir ahí? Además, afortunadamente, también miren lo importante de tener arbences, de tener plantas esporádicas. No están los pulgones en ninguna flor ni en ninguna planta productiva, sino que están siendo atraídos a un arbence, a una plantica de las que nacen solas. La importancia de tener los arbences. Ahora entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? ¿Para qué tengo el todoterreno? Yo sí lo voy a aplicar, pero yo no se los voy a aplicar a estos pulgones. Yo voy a dejar que ellos terminen de degradar esta planta y se cumpla ese ciclo natural tan lindo. Esta planta y estos pulgones lo que van a hacer es devolverla al suelo, convirtiéndomela en nutrientes, convirtiéndomela en vida, convirtiéndomela en espacio, en más luz, en más oxigenación, en más espacio para respirar. Lo que yo voy a hacer es aplicar el todoterreno alrededor. Les voy a mostrar y les cuento por qué. Yo voy a aplicar el todoterreno alrededor
porque lo que voy a hacer es fortalecer las plantas del entorno, llenarlas de una cantidad de olores que ya les voy a contar cuáles y por qué, para evitar que de pronto se me vayan a expandir. Pero si yo tengo las plantas de alrededor, lo contrario a romper proteína, se llama proteosíntesis. Proteosíntesis es una planta armando proteínas. En una planta en proteosíntesis no te entra enfermedad, ni te entra ningún insecto, porque la planta no les está ofreciendo nada que comer. No es lo que nos han enseñado, que los insectos van en pandilla por ahí y escogen una planta, la que más les gustó, y van y le caen todos en manada y se la comen. Eso no funciona así. La planta es la que llama al insecto. La planta es la que pone a disposición el alimento. El insecto no le puede robar el alimento a la planta y no se lo puede arrebatar. Cuando la planta no les está ofreciendo nada, el pulgón no tiene nada que comer y sigue derecho, y a esas plantas los pulgones no las afectan. O le caerá uno o dos, pero jamás en infestación, jamás en plaga. En cambio, un cultivo que esté en estrés, un cultivo donde todas las plantas estén en lisis proteica, que es lo contrario a estar formando proteínas, cuando todo el cultivo está rompiendo proteínas porque están en estrés, todo ese cultivo es un restaurante abierto y gratis para todos los insectos de la zona. Por eso ese cultivo se va a llenar de todo, de cochinilla, de pulgón, de araña roja, de cualquier hongo, de cualquier bacteria. ¿Qué cultivos están en lisis proteica? ¿Qué cultivos están estresados? Todos. Todos o el 90%. Cualquier cultivo que tengan monocultivo, solo aguacate, solo papaya, solo flor, solo frijol, ese es un cultivo que depende, como un drogadicto, depende y necesita de los químicos, porque ese cultivo está permanentemente rompiendo proteínas, porque permanentemente está en estrés y siempre está brindando alimento a los insectos. Siempre se te va a llenar de cualquier tipo de plaga si no le aplicas nada. En cambio, si lo tienes formando proteína, ese cultivo no va a ofrecer nada de comida a los insectos y no se te va a enfermar y no se te va a infestar. Esto forma proteína, esto hace síntesis proteica. Ojo que en estos momentos ya vamos a pasar a hablar del todoterreno. Donde yo les aplique este todoterreno a sus pulgones, me los cargo a todos. Pero eso no es lo que yo quiero, ¿listo? Este producto está formado por 5 plantas. Saquen papel, saquen lápiz, es una receta muy fácil de hacer, pero muy efectiva. Pilas, primer ingrediente, tabaco. Yo todas estas plantas de las que lo preparé las tengo sembradas aquí atrás. Tabaco. Segundo, limoncillo. Tercero, lavanda. Cuarto, romero. Y quinto, ortiga o pringamosa. ¿Listo? Ya apuntaron. Estos ingredientes lo que hacen es lo siguiente: el ingrediente activo, bravo, que va a atacar y que va a ir en contra del insecto, y yo sí recomiendo de pronto aplicarlo si tienes un cultivo productivo muy importante y se te está llenando de un insecto y te está poniendo en riesgo económico, hay que actuar, listo, hay que actuar. ¿Qué es lo que hace entonces el tabaco? El tabaco tiene nicotina. Este es el ingrediente, digamos que más agresivo, más brutal del producto. Porque la nicotina es un químico natural que actúa sobre el sistema nervioso del pulgón, interrumpe sus comunicaciones eléctricas y causa parálisis y eventualmente la muerte. ¿Listo? Les causa parálisis porque les actúa sobre el sistema nervioso con el tabaco. Ahora vámonos al grupo de las 3 olorosas, como las llamo yo. Sería la lavanda, el limoncillo y el romero. Estas plantas también nos van a aportar unos poderes insecticidas bastante interesantes. No tan poderosos, pero sí muy interesantes. Pero lo más importante de estas 3 plantas son sus olores. Unos olores muy fuertes que van a distraer al pulgón y van a distraer a los pulgones de la zona. Y ahora pasemos a una de un carácter muy importante, que es la ortiga. ¿Se acuerdan de la síntesis proteica, del formar proteína? Listo. La ortiga, lo que aparte de darnos poderes insecticidas y muchos nutrientes, la ortiga nos va a brindar
síntesis proteica, va a ayudar a que la planta active sus mecanismos internos de defensa, ¿listo? Por eso este producto es tan eficiente. El tabaco actúa directamente sobre el insecto, mientras que la ortiga empieza a despertar y activar esos mecanismos internos de defensa. Por eso el todoterreno, súper recomendado. 90% de la plaga la eliminan con esto. Utilícenlo si lo necesitan, pero piensen muy bien cuándo actuar. Hay momentos en los que no se necesita aplicar. Cuando el pulgón lo que está haciendo es como en esta planta, que ya la está degradando porque cumplió su ciclo de vida y porque ella mismita lo está llamando. Ella está urgida porque la conviertan en suelo otra vez. Ella está urgida porque otra planta nueva venga y ocupe ese lugar. Entonces ahí no tenemos nosotros que hacer nada, sino observar y disfrutar. Si te gusta la huerta orgánica, si te gusta cuidar a los bichitos, si te gusta la agricultura regenerativa, no te olvides darle al like, suscribirte, comentar, compartir, preguntar. Sin más por ahora me despido. Les dejo la imagen del pulgón que los voy a dejar que sigan comiendo tranquilos. Que estén muy bien, muchas bendiciones y muchísimas gracias.